Vamos a ir a la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Quiero continuar con la enseñanza de los 8 días. Hace 8 días estoy hablando acerca de que nuestro Dios es un cumplidor de promesas. Amén. Amén. Dios cumple promesas. Y lo que dice, así lo va a hacer. Así que vamos a leer la Biblia. Dice así Deuteronomio 7, 9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Eso lo leímos 8 días. Él es un Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos aquellos que le aman y le obedecen. La condición que es amarlo, y el amor nos lleva a obedecer. Siempre va a ser así. Seguimos a Dios no por obligación, sino porque nos sentimos amados por Él. Y cuando usted se siente amado, es más fácil obedecer. Y dice acá que Dios, a los que le aman y le obedecen, les promete 3 cosas, porque este pasaje revela de que Dios es verdaderamente Dios. Y pareciera que es una redundancia, pero para ellos, que son israelitas, que están en un desierto y que acaban de salir de de Egipto, en Egipto creían en un montón de dioses. Cuando salen, Dios les dice, a través de Moisés, el Dios que los sacó del lugar de Egipto y los lleva a la tierra prometida es verdaderamente el Dios que ustedes deben de adorar. Y después que les dice eso, dice: yo quiero revelarles 3 facetas acerca de Dios. Y yo quiero que esta mañana sepan ustedes cuáles son 3 facetas de Dios que usted debe de conocer en la vida. Lo primero que tiene que saber es que Dios es ¿qué? Fiel. Lo primero que en la vida uno necesita saber es que Dios es fiel. Lo segundo que es que Él cumple promesas. Las promesas Dios las cumple. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Es más, lo que estamos viendo en el mundo, y sigue el mundo agitado, que desde ahí empezó mi serie, un mundo súper agitado que empezó y sigue agitado y siguen pasando cosas en la tierra. Parte de eso ya Dios lo había dicho 2000 años atrás, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que Él dijo se está cumpliendo y se cumplirá, porque Dios cumple ¿qué? Promesas. Y lo tercero que Moisés quería que supieran de Dios es que su amor, ¿cómo es? O sea, el amor de Dios nunca se acaba. Por eso dice Corintios 13 que todo desaparecerá, pero el amor nunca desaparecerá, porque Dios, su esencia es amor. Entonces, en estas 3 facetas de Dios, que Dios es fiel, es un cumplidor de promesas y que es alguien que ama apasionadamente y de forma inagotable, he estado predicando la primera y hoy voy a continuar con ella. Dios es ¿qué? Fiel. Cuando hablamos de qué es fiel en la Biblia, hace 8 días dije un ejemplo, bueno, a algunos les gusta, a otros no les gusta, que para mí la fidelidad terrenal, la única manera que la puedo ver es en el fútbol. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que se casó y dijo que iba a estar hasta el final y no estuvo hasta el final. Porque he visto gente que dijo, esta empresa la amo, pero ya se fueron. Porque he visto tantas cosas de gente que ha dicho, pastor, yo veo en usted la paloma, pero después vieron un chulo en mi cabeza y se fueron. Entonces, ¿qué sucede? La única manera donde yo he visto que la gente permanece fiel hasta ahora es cuando usted ama un equipo de fútbol desde niño, nunca lo olvida si se muera. Yo conozco un señor que él tiene pérdidas de memoria, tiene un poquito como un problema de Alzheimer, pero usted le dice, ¿de qué club es hincha? Y él dice, de Santa Fe. Nunca se le ha olvidado. Entonces, yo veo que la gente puede cambiar de muchas cosas, pero lo que nunca deja es esto, el amor a la pasión por algo. Pero cuando hablamos de Dios, ya es otra cosa, porque Dios no es circunstancial. Y cuando usted lee en la Biblia qué es fiel, yo tengo unas descripciones que quiero traer de muchos versículos que he leído para sacar esta conclusión. ¿Qué significa en la Biblia fiel? Y la principal característica o traducción para la palabra fiel es esta: Él es digno de confianza. Cuando hablamos de que alguien es fiel, es alguien en el cual usted puede confiar plenamente. Con los hombres eso no es posible, porque los hombres son cambiantes de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los momentos y de acuerdo a las conveniencias. La gente mantiene su fidelidad. La gente va a ser fiel con usted en la medida que usted le lleve la idea a todo lo que ellos le dicen. Pero un día usted dice, así no es, y ahí
ya usted deja de ser popular para las personas. Pero la fidelidad bíblica es diferente. Cuando hablamos de Dios, que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios es digno de ¿qué? Usted puede confiar en Dios. Lo segundo es que Él es quien dice ser. Eso es Dios. Cuando le preguntan a Moisés, Moisés le pregunta a Dios, dime quién eres tú. ¿Usted sabe cuál es la respuesta que Dios le dio a él? Yo soy el que soy. Parece una respuesta ambigua, pero es una respuesta profunda. Dios es autoexistente. Nosotros no somos autoexistentes. Hoy se podría acabar la vida, espero que de ninguno de los que está acá, sino de alguien por allá afuera, se le puede acabar la vida hoy porque no es autoexistente. Dios no se apaga. Dice por allá Jesucristo que Dios le dio un poder a él, hablando de Jesucristo, Dios le dio ese poder a Jesús de poner su vida, o sea, decir morir y volverla a tomar y resucitar. Eso solo lo puede hacer Dios porque Dios es lo que dice ser. Pero no solamente eso, Dios es veraz. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de veracidad, estamos hablando de alguien verdadero, alguien en el cual no hay sombras, no hay oscuridad en él, no existe malicia como el ser humano, sino Dios es verdadero. Pero no solamente eso, Dios es sólido, Dios no cambia. Todo esto está sustentado en la Biblia, pero no voy a leer todos estos versículos. Lo otro que dice la Biblia es que Él es fiel porque no miente. Esta mañana usted puede tener la certeza de que Dios no miente. Y lo último, usted puede tener la certeza que Dios cumple promesas. Y esa fue mi predicación hace 8 días. Cumplidor de promesas. Así que esta mañana déjeme decirle muchas cosas acerca de Dios y cómo esa fidelidad se puede manifestar en su vida. Y cómo cuando comenzamos a experimentar la manifestación de la fidelidad de Dios en nuestras vidas tienen esperanza. Porque no se basan en lo que estamos pasando, sino se basan en quién es Él. Entonces mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, acerca de que la naturaleza, la esencia de Dios es esta. Dice la Biblia así: la siguiente declaración es digna de ¿qué? De toda confianza, dice Pablo. Si usted llega a morir con Él, ¿qué dice? Todas las personas que mueren en Cristo pueden tener la confianza que van a resucitar con Cristo. Por eso la muerte para nosotros es un paso a la vida eterna. Claro, hay un dolor, está al lado humano y eso no lo vamos a desconocer. Pero cuando usted está en la verdadera perspectiva eterna, usted sabe que si morimos con Él, viviremos con Él para siempre. ¿Qué dice el 12? Si soportamos privaciones, vamos a reinar con Él. Pero mire lo que dice acá: si lo negamos, Él nos negará. Fuerte esa declaración, ¿no le parece? Es una promesa. Si lo negamos, Él nos va a negar. Ahí no nos vamos a detener, algún día nos detenemos en qué quiere decir eso un poco, pero después dice el 13 algo. Si somos infieles, si seguimos con la narrativa que dice, si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, ¿qué sería la narrativa? Él sería infiel. Pero acá no dice eso. Él permanece ¿qué? Fiel, pues Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué es lo que dice esto? Que la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, ¿qué es? Es ser fiel. La fidelidad de Dios no está condicionada por mi infidelidad. Entonces ahí comienzo a entender varias cosas. Porque a veces las personas quieren hacerle creer a las otras personas, especialmente en las iglesias, de que usted para recibir todo lo de Dios nunca puede fallar. Pero acá no dice eso. Acá dice que la palabra dice que si yo permanezco, soy infiel, Dios no va a ser infiel. O sea, Dios no va a cambiar una promesa porque yo falle. Dios no va a cambiar su palabra si un pastor falla. ¿Por qué mucha gente se fue de iglesias y por qué mucha gente no le cuesta venir a una iglesia muchísimo? Yo conozco gente que dice, yo no tengo problema con Dios, lo que tengo problema es con la iglesia. Porque la gente se va decepcionada porque alguien falla o porque alguien les defraudó. Pero la palabra dice que la gente puede defraudar, pero ¿qué dice la Biblia? Dios permanece ¿qué? Fiel, así la gente falle, así la gente se equivoque, Dios sigue permaneciendo fiel a lo que Él ha dicho que hará. Nada va a cambiar. El amor de Dios no es inalterable, porque el amor está ligado a su esencia y es, Dios no cambia, si tú me amas, yo te amo, sino que es,
aunque tú no me ames, yo te sigo amando porque mi esencia es ser fiel a lo que yo soy. Y yo soy alguien que ama a pesar de que tú no me ames. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando el ladrón estaba en la cruz, él comienza, están los dos ladrones, Jesús está en la mitad y un ladrón comienza a juzgarlo y a burlarse. Y le dice, si tú eres verdaderamente el que es, ¿por qué no te bajas? Y el otro comienza también a reírse, porque los dos comenzaron. Pero en el pasar de las horas, porque fueron 6 horas, 3 horas especialmente en la cruz, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, crucificados, comienza un proceso de cambio. Y en un momento uno de los ladrones le dice a Jesús, yo hoy estoy viendo de que tú sí eres de verdad. ¿Por qué usted cree que el ladrón cambió? Si él comenzó también a burlarse, pero en el camino él comienza a cambiar y dice, acuérdate de mí cuando estés ¿a dónde? ¿Qué lo hizo cambiar al de opinión? Es una pregunta muy interesante. Que usted diga, yo no creo, pero al final ya está creyendo. Y Jesús le dice, tranquilo, hoy estarás conmigo. Quiere decir, hoy los dos nos vamos a morir. Y juntos nos vamos de ese lugar y estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que está al lado es un hombre que se acaba de arrepentir. Pero Jesús lo pone en la misma posición de alguien que ha estado toda la vida en una sinagoga. Y todos buscaban, los judíos buscaban ¿qué? Algún día ir al paraíso, que es como la vida eterna. Entonces, él no es alguien que ha estado toda la vida en la sinagoga, pero en el momento que entrega su vida a Jesús, o que acepta creer, Dios lo pone en el mismo lugar donde toda la gente que ha pasado años en una sinagoga. ¿Eso qué es? No lo hizo por él, lo hizo porque Dios hizo una promesa, que el que creyera será salvo. No importa cuánto tiempo lleva, sino por la promesa. No por él, sino por la promesa, porque Dios es fiel. Ahora vamos a Santiago 1:17, porque yo quiero que usted vaya entrando en una dimensión mayor de lo que es Dios. ¿Qué es lo que dice acá? Ayúdeme a leer, por favor. Todo lo que es bueno y perfecto desciende ¿de dónde? Desciende a nosotros. ¿De parte de quién? Entonces, déjeme decirle esto, porque este pasaje nunca pierdo la oportunidad para decirlo. Yo creo que un invento si es un invento para ayudar a la humanidad, viene de Dios. Así lo haya creado un ateo. Esto es difícil para la gente que ha estado con la mente un poquito religiosa. Porque todo lo bueno y perfecto, ¿de dónde desciende? A nosotros viene de parte de Dios. Entonces, si hay un invento que va a ayudar a curar el cáncer, así lo haga un ateo, él no sabe que Dios lo está usando. ¿Para qué? Para bendecir a la humanidad. Sigo con el fútbol, perdónenme, pero acá hay gente que tiene afinidad conmigo en el fútbol. A veces hablamos con mi hijo harto de fútbol, él le encanta el fútbol. Entonces encontré a alguien que le gustaba el fútbol, mi hijo. Yo le digo, Messi tiene un don de Dios. Y usted dice, ¿dónde está el don? De traer entretenimiento a la tierra. Un entretenimiento diferente. Que ya la gente toma y haga todo lo demás, eso es lo que hace la gente, pero el entretenimiento en la cancha es otra cosa. Y toda la gente que Dios le da estas habilidades, para mí vienen de Dios, porque son dones que ayudan a alegrar el corazón humano, y eso dice Eclesiastés. Entonces yo creo que todo lo bueno, sea un invento, sea una capacidad, viene ¿de dónde? De Dios. Porque la gente le es más fácil atribuirle todo lo malo a Dios. Se accidentó, tal vez Dios tenía algo con usted. Y yo no puedo creer eso, es que a mí la cabeza no me da para eso. En mi teología, en lo que he escudriñado, que Dios hizo un accidente para revelarle algo a las personas. Cuando ya nos dejó la Biblia para conocerla, ¿no? Necesitamos un accidente para que nos revele algo. No sé si me estoy haciendo entender. Que a usted le roben un celular y lo dejen mirando un chispero y decir, Dios tenía que decirle algo a usted porque le robaron el celular. Que dejara las redes. Usted no necesita que se lo roben. Simplemente si usted tiene al Espíritu Santo adentro, le dice, hey, estás desfasado con tantas redes. Y le va a dar un versículo que le dijo a Pedro, deja las redes y sígueme. Y ya. ¿Sí me hago entender? Y usted no necesita que le roben el celular. Necesitas escuchar la voz de Dios. Entonces dice la Biblia, todo lo que es bueno y perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre. ¿Y a dónde desciende? A nosotros. ¿A dónde viene? A los seres humanos.
¿Y qué dice la Biblia? Porque el Padre creó las luces de los cielos. Esto ya es científico, literal. Este es un pasaje que ya se mete en ciencia. Él nunca... ¿Por qué se mete en ciencia? Le voy a explicar muy rapidito. Porque hay una cosa que se llama la termodinámica. Y es que el universo en trillones de trillones va a desaparecer. Porque el universo está en movimiento y va a desaparecer. Pero Dios está comparando a este hombre sin saber que es Santiago. Está hablando algo de ciencia, decir, pero Dios no es así. El universo que no se acaba de explorar y el universo que algún día va a desaparecer por una ley, Dios no se mueve en esa ley. Porque Dios es que nunca, de los nunca, va a cambiar. Porque Dios creó el universo y el universo no lo hizo a Él. Entonces por eso me gustan las palabras que dicen nunca. A mí me gustan las palabras redundantes de la Biblia, porque defíname nunca. Nunca. Usted no le ponga explicación. Cuando le digan que es nunca, nunca. Porque Dios no es infinito como la gente predica. Porque infinito quiere decir que tiene un inicio. Dios es eterno, que es diferente. Y acá lo que está diciendo es que Él nunca de los nunca va a cambiar. Y dice acá, ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué está diciendo la Biblia? Dios es fiel a su esencia. Lo que Él dice que es y no va a cambiar. No importa cómo está el mundo, no importa si en el mundo hay una mega crisis, Dios no cambia. Entonces ahí comienza a entrar nuestra dinámica de fe. Porque yo quiero predicar esto y estoy dando esas enseñanzas es porque yo creo que el mundo va a entrar en unas dinámicas diferentes, muy complejas. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Desde la antigüedad hasta ahora es el mismo. Amén. El Dios que defendió al pueblo de Israel cuando cayeron 10 plagas y las plagas no tocaron a los judíos, ese mismo Dios no cambia, quiere decir que Él también lo puede hacer con nosotros. El mismo Dios, algún día leí cómo hicieron los cristianos cuando comenzaron a caer las bombas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacían todos los días? Orar en familia, tomar la cena del Señor y decirle: Dios, tú eres mi guardador. Señor, creemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Caerán a un lado 1000 y al otro lado, pero a mí no me caerán. Y oraban y las bombas no cayeron cuando estaban bombardeando en la Segunda Guerra Mundial. A sus casas fueron aniquiladas. Estos días que hubo unos incendios en Hawái, la única casa de un lugar muy grande que no se quemó, era como si venía todo el incendio, pasó a esa casa y después siguió el incendio. Es de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando uno se aferra a las promesas, crea las promesas, el Dios que lo hizo antes lo puede hacer todo de ahora, porque Dios es veraz, Dios no cambia. Y lo que yo quiero que usted sepa es eso: Dios es fiel y Dios no cambia. Él es lo que dice ser. Él no miente. Números 23:19 dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Los hombres se arrepienten de las cosas que han hecho malas, pero yo no tengo nada malo de qué arrepentirme, porque soy Dios y esa es mi naturaleza. Así que esta mañana quiero compartirles a ustedes cómo usted puede ver la manifestación de la fidelidad de Dios a favor de su vida. Cómo esa manifestación puede llegar a su vida. Cómo usted se puede apropiar de la palabra y las promesas y descansar en el carácter fiel de Dios para que usted pueda ver la mano del Señor. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Las tentaciones que enfrentan en su vida, ¿qué dice? No son distintas de las que otros atraviesan. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo? Pero Dios es ¿qué? Fiel, y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que usted pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan ¿qué? Resistir. Lo primero que quiero decirle esta mañana de cómo la fidelidad de Dios usted la puede experimentar en medio de este mundo, es que Dios a usted le va a dar una solución, una salida y una fortaleza cuando esté pasando pruebas y tentaciones. La palabra tentación aquí es la misma palabra que se utiliza para pruebas. Y los seres humanos, mientras estemos en la tierra y mientras vivamos en este mundo, vamos a experimentar tentaciones. Lo que pasa es que cuando la iglesia o la gente afuera piensa en tentaciones, ¿en qué piensa? A veces me dice: pastor, tengo para ahí una tentación, tengo una chica. Siempre está pensando en temas como sexuales, emocionales, de una mujer, de un hombre, todas esas cosas.
Pero la tentación en la Biblia, esa no es la primera tentación en la Biblia, quiero decirle. Las tentaciones más fuertes en su escala bíblica, ¿cuáles son? La número uno es a no creerle a Dios. Esa es la tentación más grande que experimentan los seres humanos. La primera tentación que Satanás le mandó a un ser humano fue que ese ser humano, que era una mujer, no le creyera a Dios, sino que le dijera: tú puedes ser Dios, independízate de Dios, hazlo a tu manera, porque el diablo siempre está colocando esa tentación. La segunda tentación que yo más veo en la Biblia y todavía veo en nuestras vidas, con la cual batallamos tanto, se llama el desánimo. A desistir, la gente empieza, la gente le hace, pero se desanima. No solamente en la vida, en la fe más. Yo mucha gente he visto correr en esta iglesia. La iglesia se podría llenar 3, 4 veces este lugar. Ayer estaba llena también, pero se puede llenar mucho más, porque hay gente que viene, quiere, le gusta, pero se desanima rápidamente en la fe, no persisten, porque el desánimo es una batalla que tiene el ser humano. El desánimo por seguir en la vida, el desánimo por vivir. Hay gente que está desanimada por vivir. Otra tentación grande es el temor. Usted sabe que el mayor enemigo de la fe no es la incredulidad, es el temor. El temor apaga la fe. El temor lo que hace es bloquear que una persona no pueda creer, porque el temor es una clase de fe en las cosas malas. Entonces la gente siempre está pensando que algo malo le puede suceder. Eso es lo que se llama fe en lo malo y se llama temor. El temor siempre está ahí acechando la mente humana, y yo creo que si hay algo que yo siento y percibo en el ambiente de la tierra cuando salgo, cuando camino, es un ambiente de temor muy fuerte. Usted vaya a una clínica. Si usted va a visitar una clínica o un hospital, yo le animo que se vaya con la armadura del Espíritu, con el escudo de la fe, porque usted comienza a atravesar, cuando comienza a entrar, y usted va a dar cuenta que el uno llora, el otro gime, el otro esto, el otro, y usted, si no está preparado, sale desanimado y con miedo de que no le pase también eso a usted en la vida, porque hay un ambiente de miedo en lo que se mueve en el ámbito espiritual, y eso Satanás lo quiere poner, porque el enemigo quiere que las personas caigan en algo que se llama, está en el Antiguo Testamento, se llama el lazo del cazador. Salmo 91 habla de la peste, habla de todas estas cosas, pero en algún momento en el Salmo 91 dice: y Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es el lazo del cazador? Parecido a lo que vemos hoy en día. Una trampa que colocaban tapada, que no se ve, que en algún momento lo que hacen es que el animal entre, venga por la carnada, y una vez entra, quedó atrapado. Eso es el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se ve, y en la vida se ve, a la hora de cazar, especialmente para cazar osos, hacen todavía eso. Entonces, la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador, porque el enemigo es el que quiere poner a la gente que caiga en una tentación. El enemigo quiere que usted caiga en el desánimo, caiga en el miedo, que usted caiga en no creer realmente, que usted dice: sí, esto es verdad para otros, pero para mí no lo es. Entonces, cuando usted cae en el lazo del cazador, ya el enemigo lo tiene para hacer su trabajo. Pero la promesa de Dios, ¿qué dice? Corintios 10, ¿qué dice? Él, como es fiel, quiere decir que Dios vigila lo que le pasa a sus hijos que le aman. Él no los dejará ser, ¿qué? Tentados más allá de lo que pueden resistir. Quiere decir que Dios no puede evitar que usted caiga en tentación. ¿Por qué Dios no puede evitarlo si es Dios? Porque usted decide qué es lo que quiere creer. Solo usted puede tomar decisiones. Dios a usted le va a hacer todo lo posible para decir: no cojas este camino. Va a mandar mensajeros, va a poner tropiezos. Pero los seres humanos, ¿qué nos pasa? No los vemos, somos obstinados, y Dios no puede evitar eso, porque Dios nos creó libres de decir: yo no quiero que te vayas para allá, pero sé que vas para allá. Pero aún en medio de tu debilidad, yo voy a mostrar mi fidelidad, y que es: yo no te voy a dejar pasar más allá de lo que puedes resistir. Pero no solamente eso, sino que voy a hacer algo que es mi oración por usted y por mi vida, que cada vez que haya una puerta que usted no la pueda abrir, Dios le entregue la llave para abrirla, porque eso es lo que dice este pasaje. Hay puertas que la gente no puede abrir, que usted en algunos lados, usted dice: yo tengo las puertas, entro y salgo y todo me sale bien, pero hay otras donde no le van a salir bien, se lo aseguro. Si usted le vayan en 99 bien, va a haber una que no le va a ir bien. Pero Dios promete que Él les mostrará, ¿qué? Una salida
para que puedan resistir. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Le dio 40 años vuelta a la misma puerta y no encontraba la salida. ¿Por qué no encontraron la salida? Porque ellos no encontraron la llave en Dios para salir, porque no se la pidieron. Pero hay una promesa fiel que dice que si usted está pasando por pruebas, está pasando por tentaciones, hay batallas demasiado fuertes con su vida, Dios lo va a fortalecer en medio de la tentación, pero además de eso, ¿qué va a hacer? Le va a mostrar una salida, le va a entregar la llave para que usted pueda salir de esa situación. ¿Quiere decir la promesa que está diciendo esta mañana la promesa de Dios? Que por muy difícil y enredada que esté su vida, usted puede salir de donde está. Esa es la promesa de Dios. Usted puede decir, pastor, mi vida está súper enredada en problemas. Pero hoy quiero decirle que Dios tiene una salida. Tal vez usted lo ha buscado con la gente, que la gente le ayude, que lo saque. No, usted necesita encontrar que Dios le muestre su fidelidad para salir de donde está. Lo segundo que usted puede ver está en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra esto, pero el Señor es ¿qué? Estamos hablando de eso. El Señor es fiel. ¿Y qué dice la Biblia? Él. ¿Quién? Dios. Él los va a fortalecer. ¿Y qué más? Los va a proteger del maligno. Eso es una promesa. No sé si usted la puede creer. Lo que Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí es que si usted no cae en la trampa del cazador, el cazador va a venir por usted. Pero Dios dice en su palabra, y es lo que yo me aferro, yo oro mucho esto por mis hijos. Esa es una oración que hago mucho por mis hijos. Señor, tú los vas a fortalecer en los momentos difíciles y le prohíbo al mal que los toque en el nombre de Jesús. Porque Dios les va a crear a ellos protección como me la va a crear a mí. Porque Dios es fiel y no va a dejar que usted sea dañado por el mal. A veces la gente tiene más fe en que el mal los va a dañar que fe en el Dios que los va a proteger. Usted tiene que cambiar su chip y cambiar su fe. Tiene que tener más fe en que Dios va a hacer algo por usted. O sea, hay algo que me ha dicho gente a mí en la iglesia, es decir, que viene de otros lugares, bueno, no sé de dónde vienen, pero me dicen, yo no me quiero involucrar porque uno se involucra a las cosas de Dios y todo le comienza a salir mal. Dice, yo no quiero ponerme a orar porque uno se pone a orar y todo se le vuelve al revés. Yo digo, porque usted ha tenido más fe en lo malo. Pero le ha faltado fe en Dios. Porque Dios dice en su palabra que Él nos va a proteger en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento hay un cuadro bellísimo de Job, capítulo 1, donde el Satanás estaba rodeando a Job. Todos los días lo rodeaba. Y un día se presentó y tuvieron un diálogo con Dios. Y Dios le dice, ¿tú no has visto a mi siervo Job? Dice, sí, yo ya lo he visto porque lo he estado rodeando y no puedo entrar. Entonces le dice, déjalo que yo lo toque y se va a dar cuenta si él no te va a amar. Y bueno, está toda una historia que algún día quiero compartir ese libro en la iglesia porque es mal interpretado ese libro, porque piensan que Dios, no, a mí me pasa lo de Job, pastor, me está tocando el diablo. Primero, usted no es Job. Si nos pasara una cosa de Job, ya estaríamos todos fritos de la fe. Pues llegó un momento donde Job se rascaba con una teja de barro la espalda por la sarna. ¿Usted se puede imaginar qué le puede pasar a la piel que usted se rasque lo desesperado? Eso, si nosotros nomás un zancudo ya nos queremos ir. Job es Job. Por eso la Biblia dice, si algún día 3 hombres se pararan delante de mí, nombra a Job, a Daniel y Noé. Si estos 3 hombres se pararan delante de mí, solo ellos 3 se salvarían, de estos demás todos se perderían. Porque Dios reconoce que estos 3 hombres eran fuera de serie a la hora de ser justos en la tierra a pesar de sus dificultades. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Satanás a Dios? Es que pasa algo, y es que yo ya me he visto, que tú tienes rodeado a Job. Tú tienes rodeado a sus hijos, su casa, sus bienes, todos están rodeados. Y las manos de él, todo lo que hace son bendecidas. Porque yo sé que él tiene la bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros no vemos, el diablo sí lo ve. En el mundo espiritual hay algo, y es que Dios pone a sus ángeles para crear cercos de protección, para crear muros de protección alrededor de sus hijos. Pero nosotros, por estar creyendo tanto en el mal y por no caminar en las promesas de Dios, el mal comienza a hacer daño.
Pero la palabra dice que fiel es Dios, pónganmelo otra vez por favor, Tesalonicenses, fiel es Dios, que no nos fortalecerá en medio de todas las dificultades, pero no solamente eso. Él mismo, ¿qué va a hacer? Nos va a proteger del mal. Y eso es lo que oramos. Usted tiene que todos los días orar y pararse en esa promesa cuando salga. No salir pensando de que algo malo me va a pasar. No, Dios va conmigo en el nombre de Jesús. En el carro, en el bus, en la bicicleta, en la moto. Sus hijos cuando vaya, usted no tiene control de sus hijos cuando salen a estudiar, cuando se van a la universidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú los proteges en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo creo que tú eres fiel, no por mis fidelidades, sino por tus promesas. Porque tú eres fiel a tus promesas, Dios. Y por tu promesa me dice que tú nos protegerás del mal. Y Dios nos va a proteger en este tiempo en el nombre de Jesús. Sea lo que pase, Dios nos va a proteger y nos va a guardar. Y eso tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios. Porque están ligadas ¿a qué? A la fidelidad. Ya le dije que Dios no cambia. Dios no cambia. Cambiamos nosotros, pero Dios no cambia. Tercero, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, del versículo 8 al 9. Dice así la palabra. Él, vuelve otra vez, está hablando de Dios. ¿Qué dice acá? Él los va a mantener, ¿qué? Mire, ese es el secreto del evangelio. No se trata de usted, se trata de ¿quién? De Dios. Hace muchos años dejé esa obsesión por cambiar a las personas. Las personas no cambian si Dios no las cambia. Usted puede ser inspirador, usted puede ser motivador, usted puede ser lo que quiera. Usted puede orar y hay que hacer todo eso. Tiene que ser ejemplo, testimonio. Pero entendí que las personas no cambian porque yo le diga que cambien. Las personas cambian porque Él va a hacer la obra. Dice que Él los mantendrá, ¿qué? Firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Sabe qué es lo que está pasando en estos días? Que Jesús va a volver. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Comenzando a preparar la novia. Usted es la novia del Señor. Y el Espíritu Santo está comenzando a hacer un proceso ¿de qué? De quitar las manchas y las arrugas. Eso dice Efesios. O sea, usted va a terminar bello o bella, sí o sí. Sin cremas y sin nada. Porque el Señor va a hacer una obra restauradora, porque Él está metido en el negocio. O sea, nosotros somos la amada de Dios. Y el Espíritu Santo está en la tierra para comenzar el proceso. Ahora comenzó el proceso hace unos años de comenzar a alistar a la novia. Si me puede poner este versículo en Reina Valera para que vean cómo lo dice en Reina Valera, que es interesante. Dice, por el cual también Él los confirmará. ¿Hasta cuándo? Para que sean ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es ir preparándolos a usted y a mí para que estemos listos, porque Jesús viene, si ustedes no lo sabían. 332 profecías se cumplieron cuando Jesús vino por primera vez. Y se van a cumplir otras 800 cuando Él aparezca a la tierra y está por aparecer. Y lo que está pasando ahorita por su promesa fiel, ¿qué es? Póngame otra vez versículo 9. 1 Corintios 1:9. ¿Por qué Dios está preparando su iglesia? Dice, Dios lo hará, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo va a hacer? Porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo. Lo que está haciendo es que Dios está cumpliendo su palabra. Y Él dijo que Él va a preparar a su iglesia y va a preparar a su novia porque Él es fiel. Y lo que va a pasar con usted es que el Espíritu Santo va a hacer eso con su vida. Tal vez van a haber algunas noches donde usted va a decir, yo no sé por qué no puedo dormir. Y eso se lo digo, no es un castigo. Es porque tal vez Dios quiere hablar con usted y en el día no lo puede encontrar. Como no lo encuentra en el día, lo quiere encontrar a la madrugada. Porque Dios quiere comenzar a hablar con usted, porque lo quiere preparar, porque Él es fiel a lo que ha prometido. Porque el Espíritu Santo le va a comenzar a decir, en algún momento, en medio de la soledad, eso no está bien lo que está pasando con su vida. Las formas del Espíritu Santo son extraordinarias. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos decirle al Espíritu Santo cómo haga sus cosas. Pero como lo hace el Espíritu Santo, es extraordinario. Siempre estoy viendo la manifestación del Espíritu Santo. Ayer estaba ministrando a alguien tarde en la noche y yo veía cómo el Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Porque no se trata de nosotros, es que Dios está metido en el proceso. Dios nos quiere presentar irreprensibles para cuando Jesús venga. Cuando Él venga, Dios nos quiere presentar irreprensibles. Yo le voy a decir lo que yo creo.
Y bueno, yo sé que estoy grabando, pero voy a tratar de usar las mejores palabras. Yo creo que mucha gente va a llegar a la iglesia de Dios, pero no gente convencional. Y ya Dios lo está haciendo. Gente que nadie quiere tocar porque son intocables dentro de nuestro gremio cristiano. Porque ellos han sido injustos, han dicho cosas de nosotros fuertes, pero el Señor está preparando su iglesia porque llegó el momento de las promesas se cumplan todas. Y personas que hacen parte de grandes movimientos muy revolucionarios en el mundo, con ideologías totalmente contrarias a Dios, están comenzando a llegar. El Espíritu Santo los está tocando, como usted no se lo imagina, porque Dios es fiel. No a lo que la gente ha hecho, sino a lo que Él es. Y Él dijo que su gloria llenaría la tierra. Eso quiere decir que mucha gente que usted piensa que no se va a salvar, se va a comenzar a salvar. A nuestra iglesia llega gente que usted no sabe que llega. Pero me encanta, yo no tengo ningún problema, porque se me dice, ¿sabe, pastor, que esta persona va con esto y estas condiciones? Digo, maravilloso, pasó hasta la iglesia no es para sanos, es para enfermos. Y Dios los va a sanar, porque el Espíritu Santo lo va a sanar. Yo no tengo ningún problema, y he hablado de eso con algunas personas. Tenemos que prepararnos cuando lleguen personas de pronto con condiciones totalmente diferentes a lo que somos nosotros, y vestidos de maneras diferentes a lo que nos vestimos nosotros, pero no hay problema, porque Dios es fiel. Dios está listando su iglesia, está listando la novia para el final, porque esto se acaba. Y Dios está cumpliendo todas sus promesas, y usted no se ha dado cuenta, delante de sus ojos. Jesús dijo, cuando yo esté por aparecer, lo que va a pasar antes es, en la tierra va a ser esto: una nación desafiará a otra nación en una guerra. En otras partes de la tierra va a haber hambres. Mientras hayan hambres en otra parte, aquí temblará. Y mientras aquí tiemble, en otro país habrá problemas de virus. Y en medio de estas cosas se desafiarán reino contra otros reinos. ¿Usted no cree que es lo que estamos viendo nosotros en la tierra? Dice, eso pasará antes de que yo aparezca en la tierra. Quiere decir que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer y lo está haciendo. Esto quiere decir que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Pero paralelamente con su iglesia y con el mundo, Dios está comenzando a traer gente rarísima, pero que Dios las ama profundamente. Que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y en sus corazones. Yo podría decir tantas cosas que ayer dije, pero estoy grabando de una conversión espectacular de alguien que mueve un movimiento muy grande y cómo se convirtió al Señor. Porque mucha gente, si no va a llegar en algún momento determinado normal, hay algunas situaciones extremas, no porque Dios se las mandó por sus decisiones, pero aún en el final, Dios va a cumplir la promesa, ellos se salvarán. Porque detrás de muchas personas a veces hay mamás y papás que han orado por años y abuelas que han orado por años. Y tal vez usted no sabe que ellos andan así como loquitos en la vida, pero detrás de ellos hay mucha oración. Algún día esas oraciones van a dar respuestas y el Espíritu Santo va a cumplir las promesas que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman. Eso es la palabra maravillosa y extraordinaria. Y ahí paso a mi punto número 4, que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir, ¿quién es la única persona que no puede ser perdonada, según este pasaje? ¿Quién es la única persona que no puede ser perdonada? La persona que no quiera confesar. Pero cualquier persona que esté dispuesta a confesar su pecado y apartarse de su pecado, la palabra dice que tiene una promesa. Y es que Dios no es fiel a lo que la persona hizo, sino fiel a ¿qué? A su carácter. Y su carácter dice, ya vimos que una de las 3 facetas de Dios es que su amor es inalterable. Quiere decir que alguien viene a la iglesia totalmente arrepentido, profundamente al Señor. Más que una iglesia, viene a la presencia de Dios y se arrepiente. ¿La promesa qué es? Yo lo voy a perdonar de todos sus pecados, pero no solamente eso, lo voy a limpiar de todo el daño y los estragos que dejaron el pecado, porque Dios es fiel. Así que si esta mañana usted es una persona que ha rodado mucho en la vida, lo que necesita es acercarse a Dios verdaderamente y decirle, perdóname Dios, porque Dios está listo para perdonarlo. Así que estos versículos tienen que ser muy evidentes en nuestros días, porque si se va a salvar mucha gente, vamos a tener que ver muchas personas que vengan a reconocer que necesitan a Jesús en sus vidas, que necesitan apartarse de sus pecados. Pero la promesa para ellos, ¿qué es? Y para mí también y para usted, ¿cuál es? Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice el versículo 8 que si alguno esta mañana se atreve a decir en este auditorio que no tiene pecado, es un mentiroso. Eso es lo que dice el versículo 8. Pásame por favor el 8. Atrás, devuélvase. Dice, si decimos que no tenemos pecado,
usted está engañándose a sí mismo y en usted no está la verdad de Dios. Porque todos esta mañana, si usted no lo sabía, ha pecado. Quiere decir que todos esta mañana necesitamos confesarle a Dios nuestros pecados. Pero la promesa es, si usted los confiesa, hay perdón a través de Jesucristo y su sangre preciosa, poderosa para limpiarnos, para perdonarnos, para cubrir la maldad y sacar la maldad del corazón humano por una promesa. Y para terminar, Hebreos 11:11. Y con esto quiero cerrar porque esto es maravilloso. Quiero que usted aprecie la palabra de Dios y la pueda encarnar en su corazón porque son palabras de esperanza para todas las personas que esta mañana están en este lugar. Por la fe, ¿qué dice la Biblia? La misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerzas para concebir y dio a luz fuera de ¿qué? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel el que se lo había prometido. Déjeme terminar con esto esta mañana. Dice, por la fe, la misma Sara. ¿Por qué dice esta expresión? Porque su esposo es ¿quién? Abraham. Cuando Dios le habla a Abraham, ¿qué hace Abraham? Lo hace. O sea, Dios le dijo, vete, tu tierra y tu parentela, y lo que fue haciendo fue cogiendo a su sobrino, su esposo, y se fueron. Cuando Dios le dijo, mata al hijo y sacrifica, lo que hizo, vamos a sacrificio. Pero cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, ¿qué hizo ella? Dios tan chistoso. Dice que a esta altura yo voy a tener un hijo. Y cantó la canción de Carlos Vive, la vieja Sara. Es que Sara tiene dos problemas. Su edad ya no es para tener hijos, pero además de eso tiene otro problema, y es que es estéril. Pero tiene un problema mayor, es que su esposo se cree un tigre, pero también ya está fuera de circulación, porque no puede concebir. Eso lo dice Romanos capítulo 4. Esta mujer cuando recibió la promesa tiene 70 años. Y la promesa se hizo realidad cuando tiene 90. Su esposo va a cumplir 100 años cuando se cumple la promesa de tener un hijo. Dios le dijo, alístesen porque ahora es el momento. Dios le dio la promesa a los 70, pero se concibió el hijo ¿en qué edad? Al año 89, cuando tiene 89 años Sara. Pero dice la Biblia que ella, aunque se rió, y Dios le dice, ¿por qué te ríes? Yo voy a hacerlo. Entonces, si tú lo dices, yo lo voy a creer. Entonces dice la Biblia que ella no miró su cuerpo, ni su condición, dos cosas, ni la de su esposo, sino que mientras caminaba, ¿caminaba qué? Pensando en que si Dios lo dijo, yo lo tengo que creer. Así se me caiga todo en el cuerpo, pero Dios lo va a hacer. Así mi esposo ya no pueda nada, pero creo que Dios le va a dar vida a mi esposo a los 99 años. 98 tiene que estar para hacer la tarea. Entonces lo que dice la palabra es que ella creyó que Dios era fiel quien le había prometido. ¿Dónde está el secreto de los milagros? Este es el secreto. Posiblemente usted diga, hoy yo necesito un milagro. Mi cuerpo tiene problemas y no funciona bien. Tengo dictámenes de médicos que me dicen que no funciona bien, como el caso de ella. Le dicen, ella es estéril porque ya lo había intentado. Posiblemente usted dice, yo tengo todo en contra, pero ¿dónde se pueden ver los milagros? ¿Dónde la manifestación de su poder se da? Cuando alguien comienza a creer que Dios es fiel y que si Dios promete, nosotros nos aferramos y nos aferramos ¿a qué? A las promesas de Dios, de que Dios va a cumplir lo que dice que Él va a hacer, que los milagros que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Lo importante que es que usted pueda creer. ¿Pero a qué? ¿A nada? No, por eso necesita escuchar a Dios, porque necesita saber qué promesa Dios le está dando a usted a su vida. Cuando yo me paro a predicar estas cosas delante de las personas, digo, bueno, hay tantas personas que vienen, ayer vinieron un tanto, hoy viene otro tanto. Dios tiene que hablar con cada uno de ustedes. Por eso necesitan ir a hablar con Dios,
¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarle caminos, Dios quiere darles promesas de forma personales a cada uno, porque con esas promesas es que usted va a caminar hasta el final, se va a aferrar a ellas, y si usted cree no en sus circunstancias, sino en quien prometió que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El problema es que mucha gente no camina en las promesas, y la Biblia dice que las promesas se cumplen con dos condiciones: con fe y con paciencia se heredan las promesas, dice el libro de Hebreos. Se necesita fe y se necesita paciencia, la paciencia bíblica, para seguir creyendo a pesar de que yo pueda seguir mirando en mi cuerpo circunstancias diferentes. Se necesita fe para uno decir: yo no veo ningún cambio en mi familia, pero Dios hizo una promesa y Dios lo va a hacer. Yo no veo ningún cambio en mi matrimonio, pero si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Créame que Dios lo va a hacer. Si usted está solo o sola y tiene toda la fe para creer, Dios lo va a hacer. Anoche cerré con un testimonio que voy a cerrar hoy también. Cuando yo recién llegué a la iglesia, la persona que me enseñó la palabra, o bueno, que nos dio como unos cursos que le llamaban discipulado, era una mujer que tenía aproximadamente unos 38 años, 42 años, creo, no me acuerdo bien. Era muy bella persona, muy especial, pero con un problema: que quería esposo y no encontraba ninguno. Y en la iglesia pues éramos como 40 personas, y por supuesto que todos los que habíamos eran de 17, 16, 15 y 18, así que no calificamos para ella. Y yo fui tomando confianza con ella, y un día me dijo: ¿sabe, Edison, que yo tengo un listado? Porque Dios me dijo que me iba a dar el hombre de mis sueños. Eso fue lo que a mí Dios me dijo. Y yo tengo un listado: ¿cómo quiero a mi esposo? Nunca se me olvida que me dijo: yo quiero que tenga bigote. Yo quiero que él tenga bigote. Ella medía, no sé, unos 55 porque era bajita. Yo quiero que él tenga así como centímetros. Ella puso 62, 65 porque no quiero que sea muy grande, no quiero que sea muy pequeño. Yo soy profesional, yo quiero que él sea el profesional en estas áreas. Me hizo una descripción que yo dije: yo no sé si lo va a conseguir, pero bueno, la fe no se la voy a dañar, porque Dios le dijo a ella que le iba a dar el hombre de sus sueños. Y un día nos fuimos juntos con ella y otro equipo pequeño a un campamento, y estuvimos allá, y ella la pusieron en la coordinación también del liderazgo, porque ella ya era líder en la iglesia local. Y un día veo un señor, nunca se me olvida el señor, todavía tengo la imagen de él, colorado los cachetes, parecía como Mario Bros, más o menos así, con su bigote así de la altura. Y ella me dice: estoy emocionada. Digo: ¿por qué? Este tiene las señales, sirve a Dios, es profesional, tiene la estatura, es de bigote, es esto, es lo otro. Al año estaban casados y hoy viven muy bien, tienen hijos y todas las cosas, que eso era también desafío para ella. Yo ya estoy adulta, ¿y cómo va a tener hijos? Pues tiene 2 hijos. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, cuando es de Dios. Y siempre yo dije: por eso a la gente no hay que dañarle la fe. Yo siempre, cuando alguien me dice cosas locas, digo: ay, Señor, pero bueno, si Dios se lo dijo. A veces quisiera desanimarlo, decirle: yo no sé si eso es de Dios, pero bueno, si Dios se lo dijo, créale a Dios hasta el final, porque Dios tiene una manera extraña de hacer sus cosas, pero las hace porque las hace. Amén. Así que póngase en pie, por favor, y terminemos esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta mañana creemos en tu fidelidad, Señor. Queremos conocer al Dios fiel. Señor, es algo que cantamos en la iglesia, pero nos cuesta vivirlo. Nos cuesta en nuestro diario andar, en nuestro caminar, creer que eso es verdad, Señor. Cuando vienen las circunstancias, cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, cuando viene una tentación que es tan fuerte, Señor, nos cuesta creer que tú nos vas a sacar de ahí. Pero queremos crecer en
en ese entendimiento, en ese conocimiento, pero esa revelación del Dios que es fiel. No por nuestra condición ni por nuestros actos, sino porque eso eres tú, Señor. Esa es tu esencia. Tú no te puedes negar a ningún acto de fidelidad, Señor. Tú no nos vas a responder con infidelidad a nosotros, porque tú no puedes hacerlo. En tu soberanía tú decidiste que aun si nosotros fuéramos infieles, tú seguirías siendo fiel, Señor. Las promesas siguen inalterables. Las bendiciones siguen inalterables. Nos falta fe y paciencia para heredar todas esas promesas, Señor. Y yo oro esta mañana que el Espíritu Santo puede impartir a cada persona esa revelación y ese entendimiento del Dios que es fiel. El Dios que habla. El Dios que ha prometido en su palabra. Para cada necesidad hay una promesa para tus hijos. El Dios que está listando a la iglesia para el final. Está embelleciendo a la novia. Está comenzando el proceso de transformación por el amor que le tienes a tu novia, Señor. Tú estás comenzando a traer convicción a los corazones, que es hora de apartarse de ciertas cosas que no están bien, que van a traer dolor, profundo daño, que llegó el tiempo de dejarlas a un lado. Gracias, Señor, por el amor tan grande que le tienes a gente afuera, gente que todavía no está aquí, que no va a una iglesia, que no invoca tu nombre, pero tú los amas a ellos y los estás buscando y estás tocando la puerta de su corazón, Señor, porque tú eres fiel y tú dijiste que la gloria tuya cubriría la tierra, Señor, que tú comenzarías a impartirle tu conocimiento sobre la faz de la tierra, Señor. Señor, aquellos que tienen hijos, que ven que sus hijos cada día están más lejos, por la promesa a tu palabra, ellos serán alcanzados, serán tocados, serán guardados y preservados. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tienes un pacto de sanidad, Señor, a través de tus llagas. Por causa de las llagas somos sanados, somos curados. Y declaramos sanidad, Señor. Por la palabra fiel, Señor. La paz de Cristo permanezca en cada persona esta mañana. La presencia de Dios les acompañe. Ellos se sientan rodeados por la fidelidad de Dios en sus caminos. En el nombre de Jesús. La gloria y el honor es para Jesús esta mañana. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.